Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eliel Yesid Hurtado, estudiante de la maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, Cali. Para el día de hoy, es mi intención que abordemos el tema de la consultoría, particularmente la consultoría en Administración Pública, para lo cual, primeramente, pues, conceptualizaremos lo que es este asunto y seguiremos ahondándonos en lo que es esta cuestión. Primero que todo, a partir del texto de Milan Kur podemos decir que la consultoría es un servicio que le sirve a los directivos de las organizaciones para solucionar problemas prácticos que se presentan en sus empresas. Asimismo, este servicio les permite a ellos mejorar el rendimiento y aprender de las experiencias de otros gerentes. De igual forma, otro concepto de consultoría que encontramos en el texto de Milan Kur es que la consultoría es un servicio de asesoramiento que ayuda a los gerentes de las empresas a alcanzar los objetivos y los fines de la organización mediante la solución de los problemas gerenciales y empresariales. Asimismo, el descubrimiento y evaluación de nuevas oportunidades y el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de los cambios. Otros entienden la consultoría como un método, a lo cual como método la consultoría puede ser empleada en una organización privada o pública, dependiente o independiente. Puntualmente, para mí la consultoría es un proceso en el cual un profesional o varios profesionales de un área de conocimiento específica y su cliente o contratante comparten experiencias y saberes sobre una situación problemática y la cual pretenden solucionar a partir de la utilización de unos métodos distintos y técnicas que le dan validez a los resultados que se obtienen del proceso. Bueno, una vez definido pues el tema el concepto de la consultoría, hablaremos de sus características. Algunas características que tiene la consultoría es que es un servicio consultivo, es un servicio independiente. El consultor goza de una independencia importante. Como servicio consultivo que es, el consultor no tiene la obligación de tomar decisiones. Los consultores simplemente asesoran, no tienen ninguna facultad directa para decidir cambios y aplicarlos. Lo único que responden es en la calidad y la integridad del asesoramiento, pero el consultor no tiene, la carga, la obligación de tener que decidir y aplicar los cambios que necesita la empresa. Entonces, como es un servicio independiente, el consultor goza de la independencia técnica, de la independencia financiera, goza de independencia administrativa, de independencia emocional e incluso política también. La consultoría, dentro de sus características, tiene que es un servicio temporal, también es un servicio comercial,
porque pues como bien se sabe, los servicios de consultor se venden, es un trabajo, entonces por eso pues la característica del servicio comercial también. Temporal, por lo que tiene pues una duración en el tiempo, digamos que durante un periodo de tiempo establecido se desarrolla el proceso de consultoría. Entonces se fijan unos plazos. La consultoría tiene límites también, no se da de esperar nunca que un consultor alivie al cliente de la carga del problema. Como ya lo decíamos antes, finalmente son los directivos de la empresa, las personas que hacen parte de la empresa, los que deben de implementar pues todo lo que son los cambios, tomar la decisión e implementar los cambios que se deben de aplicar para la solución de los problemas. Pero el consultor pues no tiene esa carga, no tiene pues la carga pues de quitarle, por decirlo de una manera vulgar, la carga del problema al cliente. ¿Cuál es el proceso de la consultoría? Entonces tendríamos que básicamente el proceso de la consultoría tiene 5 fases a partir del texto de Milan Kurt, y la primera es pues una fase de iniciación, una fase de diagnóstico, una fase de planificación de medidas y una fase de aplicación y una fase de terminación. Entonces, en la fase de iniciación, la consultoría, son los primeros contactos con el cliente, el diagnóstico preliminar de los problemas, la planificación del cometido, de lo que se piensa realizar, lo que se piensa trabajar, tema que se piensa abordar, la propuesta de tareas que el cliente debe realizar y un contrato de consultoría. Se daría en esa fase inicial. En la parte de diagnóstico, pues aquí se hace un análisis de los objetivos, un análisis del problema, un descubrimiento de los hechos que pues han determinado el problema, un análisis y síntesis de esos hechos y una información de los resultados, digamos, de esa fase de diagnóstico para el cliente, que bien podría ser, digamos, la definición de la problemática como tal. La planificación de medidas, pues aquí básicamente la elaboración de soluciones, la evaluación de opciones, propuestas para el cliente y la planificación de la aplicación de las medidas. Ya en la parte de aplicación, pues es la implementación de las estrategias o soluciones para el problema. Entonces aquí pues es contribuir a la aplicación, unas propuestas de ajustes y unas capacitaciones pues que se deben realizar. En la terminación pues tenemos que se hace una evaluación de las estrategias aplicadas, un informe final, un establecimiento de unos compromisos con el cliente, unos planes de seguimiento y finalmente la retirada. Digamos que básicamente así se desarrolla un proceso de consultoría y estas cuestiones pueden variar. Se puede dar, por ejemplo, la aplicación antes que el proceso de planificación, pero digamos que básicamente estos 5 pasos son los que permiten llevar a cabo una consultoría.
o los que se llevan en una consultoría, se agotan en una consultoría. La consultoría en el sector público, básicamente las administraciones públicas buscan los servicios de consultoría para asesoramiento en materia de estrategias y políticas, asistencia en el diseño, realización y gestión de las actividades, programa y aumento de su eficiencia. Básicamente por esas cuestiones la administración pública busca mucho lo que es utilizar el servicio de consultoría. A la vez en el sector público pues hay muchos problemas de tipo social, político, económicos que afrontan las administraciones públicas, de prestación de servicios públicos, de lo que tiene que ver con planificación del desarrollo, bueno, una cantidad de cuestiones en materia de comunicación, de tecnología, que requieren justamente que un servicio profesional venga y les colabore con conocimientos especializados para la solución y el abordaje de estas problemáticas que se presentan en el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, estas dificultades que afrontan, que son complejas, el sector público, están surgiendo varias formas de gestión innovadora y entre ellas pues sale lo que es la privatización, el replanteamiento técnico de los procesos y la reestructuración de las organizaciones. Entonces, por eso aplica muy bien lo que es la solución de problemas a través de la consultoría. Entonces, en el sector público, básicamente, primero, pues, para que se pueda dar una consultoría, o más bien se motive la realización de una consultoría, pues debe haber una cuestión o un problema de la sociedad, de la administración identificada. Se deben de recolectar datos, analizarlos, consultar a los interesados, la elección de una opción para hacer la consultoría, la reacción del sector público, pues ya en cuanto a la financiación para la iniciación del programa de consultoría. Asimismo, los primeros pasos que se deben de agotar por un consultor para llevar a cabo una consultoría, pues primero pues debe leer los estudios relevantes, llegar a conocer el caso o los casos del planteamiento, decidir de una manera concentrada cuáles son ampliamente esos objetivos y empezar a conseguir pues información para obtener los resultados de la investigación. En cuanto al planteamiento del problema, pues primero se debe en esa fase de diagnóstico de identificar unas causas que son las que pueden estar generando que se presente el problema, más bien cuáles son esas causas generadoras del problema, y esas causas para obtener, digamos, esa información se utilizan métodos como la observación, los informes especiales, los cuestionarios, las entrevistas, las reuniones para recopilar datos, los estudios de la actitud de los empleados y las estimaciones. Por ejemplo, en el caso del estudio que voy a realizar para optar por el título de administrador público, yo he utilizado muchas de estas herramientas
como lo que son, digamos, las estimaciones para las estimaciones, las entrevistas, cuestionarios, para poder pues conocer plenamente cuál es el problema, o más bien cuáles son esas causas pues que han generado el problema de la implementación en el municipio de Palmira, de la no implementación en el municipio de Palmira del impuesto de plusvalía. Entonces, esas cuestiones, estos métodos me han ayudado, estas técnicas me han ayudado mucho para poder identificar plenamente el problema y las variables pues que generan que se esté dando, que no se esté implementando de manera debida el impuesto de la plusvalía en el municipio de Palmira. Entonces es verídico lo que se está en este momento presentando. Análisis de los hechos. Los análisis de los hechos pues nos permiten también dar cuenta de lo que es claramente el problema, o sea, esos acontecimientos que son determinantes, digamos, en la historia de la organización, para que de alguna manera el problema haya ido escalando. Entonces, esa parte del análisis de los hechos es muy importante para poder identificar claramente o plantear claramente el problema. A ver, en este caso, pues se debe hacer una ubicación física y en la organización determinar aquellas dependencias, divisiones o unidades físicas, plantas o edificios, bueno, donde se ha observado el problema. En el caso pues mío, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el IGAT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues constituyen, digamos, esos espacios físicos donde, bueno, y obviamente pues todo el territorio palmirano, donde puedo como lograr identificar, o sea, o más bien observar la dinámica donde se ha dado el problema, el contexto más bien en el que se ha dado el problema. La tenencia del problema, la identificación de las personas, trabajadores, directivos, sociedad civil, gremios que son afectados por el problema. En el caso de la consultoría que yo voy a adelantar, pues claramente con la implementación de un impuesto, pues hay una comunidad, hay unas personas afectadas. Entonces, pues en el planteamiento del problema, pues lo que es la tenencia de la problemática significa pues identificar quiénes son esos afectados con el problema. La magnitud del mismo, o sea, cuál es el impacto que causa el problema, o sea, el escalonamiento del problema, qué magnitud ha tenido, qué impacta, qué situaciones genera. Digamos que esas son cosas que le permiten al investigador, a través de una consultoría, clarificar pues lo que es la situación problematizadora. Una perspectiva cronológica, pues unos antecedentes que van explicando pues la situación actual del problema. ¿Qué
metodologías y herramientas establecen los autores abordados para lo que es la consultoría? Entonces aquí tenemos que la metodología, según lo estudiado, que más se aplica para el tema de la consultoría, pues es el tema, son las metodologías cualitativas combinadas con la cuantitativa. En este caso sería una metodología mixta, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo los estudios de caso juegan, diría que son, digamos que la principal método para poder dar cuenta pues de un ejercicio de consultoría como el que en este caso yo pienso hacer en la maestría de administración pública, ya que los estudios de caso pues permiten analizar situaciones, más bien las políticas públicas, las situaciones sí específicas, fenómenos concretos, y esto pues nos permite a nosotros conocer los problemas o la política pública en su contexto real, utilizando múltiples fuentes y evidencias, tanto cualitativas como cuantitativas, simultáneamente. Por eso, digamos que, por eso hablo de una metodología mixta, porque el estudio de caso nos permite en este caso combinar lo que es esas múltiples fuentes, tanto cuantitativas como cualitativas, y pues el estudio de caso básicamente es una investigación empírica que sobre un fenómeno actual en un contexto real, y pues encaja perfectamente al tipo de investigación que en este caso, por ejemplo en la maestría, yo voy a hacer. Esto está tapado. Pasos para una evaluación técnica de un estudio de caso, pues tenemos que objetivos, preguntas, selección, definición de los casos, diseño y protocolo de la recogida y selección de técnicas complementarias de datos y selección de técnicas complementarias. Aquí también, luego de eso, pues se da lo que es una fase de recogida de datos y triangulación, entonces de observación directa, dinámicas grupales, entrevistas individuales, evidencia documental. En ese sentido, los registros y clasificación de los datos y combinar datos de diferentes técnicas, crear una base de datos es fundamental. Se debe hacer un análisis individual de cada caso en conexión con las preguntas de evaluación, y hacer un análisis global comparativo de la literatura académica existente. El muestreo también juega un papel importante dentro de lo que es el análisis o los estudios de caso, ya que nos permite plantearnos hipótesis que pueden ser aplicadas desde, digamos, un universo representativo más pequeño a un universo general. Entonces, eso nos permite pues poner a prueba hipótesis de generalización de la muestra de un universo y que sea pues representativa en un cierto grado de incertidumbre. La utilización de todos estos métodos finalmente nos permiten pues
darle validez científica al ejercicio de consultoría que nosotros pretendemos hacer. Luego de haber realizado pues todo este ejercicio de recolección de datos, de tener las evidencias, se procede pues a una sistematización de los mismos y estamos listos para hacer nuestro informe de consultoría. Entonces, en nuestro informe final, pues nosotros lo que vamos a presentar, digamos, es todo lo que encontramos en nuestro ejercicio intelectual sobre el asunto estudiado. Muchas gracias.